que el sueldo de los jubilados no lo salva ni el hombre araña. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Andrea, ¿Qué tal? bienvenida. ¿Cómo les va? Un poco de humor, ¿viste? Hablamos Bueno, de jubilados y de los silver, hablemos un poquito también, ¿no? bueno. Bueno, teníamos el hombre araña negro. Podemos hablar del hombre araña silver, ¿no? ¿Qué haría el hombre araña con su jubilación en la Argentina? No sé. Contanos un poco de los silver. ¿Qué podemos decir de los jubilados en este mes de noviembre? ¿Cuánto van a cobrar en noviembre? Y sobre todo, ¿cómo llegan a este fin de año teniendo en cuenta la inflación, ¿no?, acumulada que tenemos? Vos sabés que todavía tenemos este esquema de bonos para los jubilados de la mínima, que es un monto bastante importante en relación a su jubilación. Esto hasta noviembre. Diciembre veremos cómo la gestión también que gane va a tener que ordenar esta situación, Claro. porque un bono que es prácticamente un 40% de la jubilación y que solo cobran las mínimas, lo cual nos está marcando que los jubilados que no cobran la mínima tienen una pérdida frente a la inflación muy significativa en los últimos 2 años. Y esto, vos sabés que yo cada vez que lo remarco, muchos de los jubilados que nos están viendo que no cobran la mínima dicen gracias por acordarnos de nosotros, porque son los más perjudicados. Con lo cual, hasta noviembre sigue todo igual y veremos la gestión que gane, qué decisión va a tomar frente a los jubilados, que han sido los únicos que, salvo este bono extra que básicamente fue para las mínimas y para compensar un poco la pérdida del poder adquisitivo, no han tenido ningún anuncio de ninguno de los candidatos. De decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con el segmento de mayores de 50 años, no? ¿Son Claro. 6 millones los jubilados, Andrea, en total? Son unos 5 millones, 5.7 millones de personas. Lo que pasa es que se pagan casi 7 millones de beneficios, porque hay personas que cobran jubilación y pensión. Es un gran número, muy significativo, digamos, para las personas que hacen campaña, sobre todo por el volumen Por eso, y el lo poder estaba que tienen de pensando juego, ¿no? Claro. dentro del universo electoral de 36 millones casi que Y es votan. interesante lo que dice Andrea, porque es verdad que si uno analiza las campañas e incluso leyendo las plataformas Sí. electorales, no pareciera que hubiese grandes propuestas para los jubilados. No hay. Porque como muchos no están obligados a votar después de los 75, ¿no es cierto? O de los Sí, 70. a mí me gusta hablar de los mayores de 50 y les digo por qué siempre hago este abordaje. Me parece muy interesante empezar a trabajar sobre la previsibilidad de las cosas que nos van a ir pasando con Claro. el proceso de envejecimiento, que es inexorable. Entonces, mayores de 50 años tenemos unas 10 millones de personas que tienen problemáticas bastante similares. Ahora, lo que le pasa a las personas que tienen entre 50 y 60 años, por ejemplo, es que les cuesta encontrar trabajo. Y a los que quieren emprender no tienen quien los ayude y les enseñe a emprender. Con lo cual hay como una desconexión a partir de los 50 años que hace que muchos digamos, bueno, estoy por cumplir 50, es como si uno le hubiesen dado un diagnóstico de muerte. Y creo que sobre eso las gestiones tienen que empezar a trabajar en empleabilidad, en emprendedurismo y después, obviamente, a partir de los 60, en un montón de otras cuestiones de las cuales ninguna estuvo en agenda de estos 10 millones de votos. Totalmente. Y quien asuma, sea cual sea el candidato que gane el balotaje, y en función de todo el conocimiento que vos tenés después de años de trabajar en esta materia, ¿cuál te parece que serían buenas medidas para empezar a pensar no solamente en el corto plazo, que hoy es jubilados que no llegan a fin de mes, sino también en el largo plazo, ¿no? En empezar a dar vuelta de a poquito esta rueda que definitivamente no funciona para los jubilados? Yo creo que lo primero es armar mesas de trabajo donde las personas mayores de 50 años puedan poner sobre la mesa qué es lo que necesitan y qué son las cosas que les preocupan. Una de las principales tiene que ver con el edadismo, tiene que ver con la inclusión en la sociedad. Y este cambio que estos mayores van a estar haciendo, lo van a estar haciendo también por nosotros, para que nosotros no sintamos que envejecer es básicamente empezar a meternos en un rincón como si fuéramos inútiles. Este cambio de narrativa de la vejez es súper, súper importante. Y ahí necesitamos trabajar sobre la diversidad etaria y la inclusión, algo que estuvo muy en la mesa. Recuerden que en la campaña a las personas grandes les decían viejos meados, o sea, Sí. básicamente había como una sensación de que fueran descartables, como que no pueden ni opinar, ustedes no entienden de lo que hablamos. Pero esto no deja de ser un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Después tenemos las personas grandes que, al revés, ¿no? Que los jóvenes no entienden nada, que no tienen compromiso, que no es lo mismo que antes.
Entonces, trabajar en la intergeneracionalidad te diría que es una de las cosas número uno. Después, obvio, la empleabilidad, el hecho de que las personas mayores de 50 años tienen que seguir empleadas. No podemos tener un pico de despidos a los 50 Totalmente. años cuando vamos a tener que seguir trabajando 15 o 20 años más. Tal cual, tal cual. ¿Delfina? Sí, Andrea, tomando un poco la pregunta de Agus, ¿cuál entonces debería ser la fórmula de movilidad para lo que es el 2024? Y si ves un esquema que Sí. podría ser complementario con bonos, como hay hoy en día, ¿no? Digo, ¿cómo lo ves? Yo creo que los bonos, si seguimos en este esquema, vamos a tener miles de juicios, ya hay muchos en la justicia presentados, porque los jubilados que no cobran los bonos, los que ganan por encima de la mínima, dicen, acá le están pagando más a un jubilado de la mínima. Y esto ya lo vivimos, esto pasó entre el 2002 y el 2007, el 2006, y dio lugar al famoso fallo Badaro, 1 millón de juicios. Entonces, cuando vos achatás la pirámide y deformás la pirámide de esta forma, dándole más sin ningún motivo a los de la mínima más que por una cuestión de vulnerabilidad, eso termina en litigiosidad. Claro. Entonces, esto va a ser un tema a resolver. No creo que la solución sea seguir pagando bonos. Le recordamos a la gente cuánto es una jubilación mínima, cuánto es el bono y cuánto es una jubilación promedio que recibe un jubilado en la Argentina, más o menos. Sí, la jubilación mínima ronda los 80.000 pesos con un bono de 37.000. Ahí ves un poco lo significativo que es. Justamente, para eso. Y la jubilación media, la media, ronda los 160.000 pesos. O sea que ves que la Muy pirámide por debajo de ya la línea está de bastante indigencia. chata. Claro, Por pero debajo de la es línea cierto de- que no hay tanta diferencia, porque hoy alguien que cobra la mínima con bono más o menos ronda los 124 y alguien de la media está en 160. Es esto que vos decís, ¿no, Andrea? De que se acható un poco también la pirámide. ¿Cómo le digo a alguien? Te lo digo porque a mí me pasa todos los días. Hacé tus aportes como corresponde. Si una persona que cobra la mínima, que no aportó, y no estoy diciendo que no aportó porque no quiso, No, claro. no aportó porque hay un 50% de empleo informal, pero no aportó, cobra 30.000, 40.000 pesos menos que yo, que aporté toda la vida. Claro. Entonces, el mensaje es raro y atenta contra la sostenibilidad del sistema desde ya. Y esta gente que trabajó en blanco, digo, las personas que tienen esta jubilación que vos estás mencionando, es gente que tuvo, ¿qué tipo de trabajos a lo largo de su vida? Mira, lo que mejor te hace que tengas una mejor jubilación es el aporte en relación de dependencia. Hay una persona muy importante de los medios que me consultó estos días. Me dice, ¿cómo yo no tengo la jubilación máxima? Si yo estoy aportando hace 20 años por el sueldo máximo. Sí, pero tenés 20 años en relación de dependencia y después tienes 10 años de autónomos. Entonces no vas a acceder a una jubilación máxima, porque lo que te mejora en la jubilación es el aporte en relación de dependencia. Claro. No significa que el autónomo te la perjudique, no te perjudica el promedio. Lo que te perjudica es no tener más en relación de O dependencia. sea que hoy que se habla Entonces, tanto de un crecimiento del empleo, pero que el crecimiento de ese empleo es mayormente, por ejemplo, de monotributistas, ¿el monotributista qué jubilación va a tener? el monotributista va a tener una jubilación mínima y el autónomo también, y atentos, porque el autónomo paga millones de pesos en IVA, en impuesto a las ganancias, pero lo que va a su jubilación es muy poquito. Y esto muchas veces no lo saben e incluso ellos dentro de las sociedades muchas veces tienen un sueldo, pero ese sueldo no paga aportes. Claro. Entonces la jubilación a la que acceden es una jubilación mínima. O sea que acá es lo que vos decís siempre, la importancia de empezar también a tomar conciencia Sí. del ahorro propio, ¿no? Sin duda. Ese Mira. es el mecanismo, parece. Hay Porque- dos pilares para financiar el retiro. Uno es la jubilación y para eso tengo que conocer las reglas porque si las conozco puedo jugar mejor. Entonces puedo tener un mejor haber y acá hay desconocimiento de las reglas Claro. a todo nivel. No es solo las personas que no tienen educación, los empresarios también están en la misma situación. Y lo segundo es entender que igual esa jubilación cada vez va a cubrir menos mis necesidades en el momento del retiro. Claro. Entonces yo tengo que aprender de reglas financieras para ver Claro. cómo voy a complementar esa jubilación. Una buena Ahora, manera. Perdón, ¿puedo meter una última pregunta Sí. con esto? Porque no quiero cerrar este tema acá. ¿Qué se puede hacer desde el Estado para promover que para los empleadores sea más sencillo también contratar gente en blanco y no en situación, por ejemplo, más informal, y que el día de mañana eso redunde en tener también una mejor jubilación? Porque vos decís, la mejor jubilación llega cuando vos tuviste más años trabajando en relación de dependencia, pero también hay... Digo, pienso una pyme que tal vez dice, y yo la verdad que no resisto tener con tanto aporte y tanta cosa a tantos empleados en blanco.
¿Cómo se puede armar un círculo que sea virtuoso para todos? Mira, todo siempre es multicausal y tiene soluciones que son hay que tocar muchos puntos. Obviamente hay que plantear una reforma previsional laboral Claro. impositiva, de eso no hay dudas. Ahora, sí hay algo que las empresas hoy pueden hacer por sus empleados y es acercarles espacios y talleres donde conozcan esta información claro. y empiecen a empaparse de esto para poder tomar mejores decisiones. Y esto sí, las empresas no necesitan esperar ninguna decisión gubernamental. Sí, las políticas de Estado hasta ahora nos han llevado a una situación como la que estamos, ¿no? Con media mitad de la población argentina pobre. Pero bueno, habrá que ver cómo se desarrolla en el futuro. Muchas gracias, Andrea, por este contacto. Gracias, Andrea. A Te mandamos ustedes. un saludo.